Hola, mi nombre es Mauro Terán, soy artista plástico y artista visual. Soy egresado de La Esmeralda, de una de las escuelas pues, más importantes de arte del país. Tengo varios proyectos, he desarrollado varios proyectos, pero esas piezas que ven acá atrás son de un proyecto que se llama Arte Alterado y del cual vamos a hablar ahora. Es un asunto de vocación. Entonces, la vocación comenzó cuando era muy niño y sobre todo tiene que ver con la personalidad, pues mía, porque yo lo que quería es estar como aislado y para producir este tipo de obra, que son muchas horas estando sentado y pintando, pues necesita uno aislarse y más bien va con mi manera de ser y pues la vocación de estar produciendo y creando. Desde niño, los maestros que me llamaban la atención, yo no los conocía, pero veía sus imágenes impresas en libros o en catálogos, pues eran los pintores del Renacimiento o artistas ilustradores comerciales que difundían su obra. Pues ya cuando estuve en La Esmeralda, pues descubrí que era un mundo del arte y del crear imágenes, un mundo más extenso. Me gustaba el periodo sobre todo de la posmodernidad de los 80s, pintores de la transvanguardia italiana, Bad Painting estadounidense o del neoexpresionismo alemán. Y en la escuela, pues quien más me apegué fue al maestro Ansúrez por su manera de enseñar y de trabajar y relacionarme con la producción de las imágenes. Podríamos decir que mi primera producción ya profesional fue como en los 90, cuando me seleccionaron una obra en el Concurso Nacional de Arte Joven de Aguascalientes y que se expuso en el Museo de Carrillo Gil. Este tipo de obra que yo realizaba era con mucha influencia del expresionismo alemán, de la pintura impresionista, porque era muy colorido, y de la pintura gestual. O sea, no era una pintura, era figurativa, pero más bien como muy intuitiva, muy gestual, muy característica de los 80s y 90s. Y bueno, esa era mi primer etapa, que también hacía dibujo muy gestual. Y ya después, como en el 2013, 12, empecé a desarrollar este tipo de obra que tienen una esencia más comunicativa, o sea, más figurativa. Bueno, en este proyecto de pinturas que tiene como esencia comunicar y tiene una base del pop, pero a esas alturas sería como un neopop, o sea, los artistas que toman imágenes del consumo masivo y esa es como una base que uso, pero el asunto de estas obras es que yo hago una mezcla, uso la pintura europea, la cultura popular, la farándula y la historia. Entonces es como un neopop lo que estoy haciendo y pues este es el resultado. Ahora, la ironía pues más bien tiene que ver con el contraste, ¿no? O la superposición de imágenes. ¿Cómo hago la glosa? O sea, la glosa es una interpretación de una obra de otro artista, que es muy característico de la posmodernidad. Y eso es la ironía, superponer conceptos. La gente puede hallar ironía o humor, se puede ser eso, sí. La idea con la que yo parto es hacer una glosa o una interpretación de imágenes ya producidas por otros artistas. O sea, lo que en los 80 se decía hacer arte con el arte, o sea, superponer conceptos. En el caso de El Cristo aficionado a la lucha libre, es una estampa muy popular que se vende en las iglesias o yo la encontré en una librería en donde venden libros religiosos y la verdad toda la iconografía que se produce en torno a la figura de Jesucristo pues es muy, muy difundida, muy masiva y la estética pues ponen a un
una figura de Cristo pues como muy bello, muy idealizado, y bueno, yo quise como aterrizar esa idea que se tiene de la figura de Jesús como un hombre más terrenal, aficionado a la lucha libre. Bueno, ahí ya entramos como al terreno de la composición. Cuando es una glosa, o sea, una interpretación de un cuadro, y hay una superposición de elementos, pues ahí como que es más fácil porque muchas figuras ya son conocidas por la gente y hay una asociación de lo que vieron en un libro de arte o algunos que han ido a Europa a ver esas piezas. Hay una asociación de lo que es novedoso porque se le pone elementos, ¿no?, que no estaban previstos que vieran. Entonces ahí les causa ironía o lo ven como algo, o sea, tienen una lectura que para ellos a veces choca con los conceptos, pero finalmente es factible que la lean con facilidad, ¿sí? Mi propuesta era vincularme con elementos que tuvieran que ver con la cultura popular. Y de hecho, desde muchos años antes de este proyecto, yo dibujaba luchadores, precisamente porque es muy vistoso, muy atractivo para los niños y adolescentes, pues ver la máscara y la figura del héroe, de los luchadores. Y la característica peculiar de la lucha libre es que son personajes de carne y hueso, otro tipo de héroes, a diferencia de las propuestas de Paramount o de Hollywood, ¿no? Son luchadores más carnales que usan su fuerza física para luchar contra el mal. La propuesta de que fuera una cultura popular me llamó la atención y decidí integrarla, justamente para vincularla con un mayor público y que tuvieran una lectura más legible a la hora de ver mis cuadros, porque finalmente la esencia es ser como un neopop. Pues en términos generales, sí suele gustarle a la gente, pero hay una gama de reacciones. Un día estaba un niño, hacía como que se estaba vomitando porque veía pues un gansito, un chocorrol, ¿no?, que son elementos iconográficos que uso en mis cuadros, y hacía como que se estaba vomitando y le decía a su mamá que era pues algo como muy repulsivo para él, y pues a mí me dio risa, ¿no? Pero pues uno tiene que someterse a cualquier tipo de crítica, desde un niño que no es un crítico de arte, pero su reacción pues te da como una lectura del impacto que está recibiendo en el público. Por eso me sacó de onda, ¿no? Pero finalmente las obras son para ser expuestas, para que se vean y ya el público reaccionará de acuerdo a como capten la idea, ¿no? Estoy trabajando, por ejemplo, ahora estoy produciendo escultura, o sea, los dibujos que yo hago, llevarlos al modelo tridimensional, que es otra dimensión. Aunque sigue siendo un concepto tradicionalista, pero la propuesta es de arte contemporáneo. Tradicionalista porque pues el bronce se usa desde la época de Mesopotamia, pero el concepto es más, una propuesta más de arte contemporáneo. Pues básicamente que se reconozcan, o sea, que les haga reflexionar que los elementos que antiguos o pasados que puedan identificar aquí, cómo ellos puedan procesarlos y darle una lectura contemporánea de acuerdo a lo que el público vive actualmente, pero no desechar los antecedentes culturales pues de los cuales derivamos, ¿no? Y no solamente enfocarse en propuestas globalistas. Sí, me gustaría explorar más figuras caricaturescas y el desnudo. O sea, intercalar más la figura caricaturesca, o sea, personajes chistosos producidas por mí con elementos humanos, ¿no? Con la figura humana. Eso me gustaría explorar más. Pues me pueden encontrar como @Mauro Terán en Instagram. Muchas gracias a todos. Saludos a la FES Acatlán.